Muchas gracias. Vamos a empezar con una primera pregunta. Esta pregunta le voy a pedir a los ponentes que cada uno la responda desde su propio punto de vista del sector que representan. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede contribuir a cada uno de los sectores o puntos de vista que representa el hecho de que el Congreso utilice y emplee correctamente herramientas como la guía del análisis costo-beneficio o el índice de calidad legislativa? Jaime, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al congresista por la invitación, no solamente por la invitación a un evento tan importante, sino el hecho que haya tenido la iniciativa con todo su equipo, tanto el despacho como la tercera vicepresidencia, para implementar esta oficina que es tan importante para la labor legislativa, ¿no? Y que al final termina redundando principalmente en el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Que al final es lo más importante. Desde nuestro punto de vista, vamos a llamarlo del sector privado, empresarial, creemos que estas herramientas son importantísimas, ¿no? Y hace mucho tiempo que venimos abogando por la importancia de implementarlas correctamente, ¿no? El hecho de diagnosticar perfectamente cuáles son los problemas que requieren algún tipo de intervención regulatoria o legislativa es imprescindible, ¿no? Porque al final la mejor ley es la que se cumple o la que se puede cumplir, ¿no? Lo que viene sucediendo hace mucho tiempo atrás es que tenemos un sinnúmero de leyes que al final no terminan pudiéndose implementar o aplicar o ejecutar por las falencias en el proceso mismo del origen de la norma, ¿no? Porque pueden haber obedecido a muchas razones sin un sustento debido. Y lamentablemente creemos que son la mayor cantidad de las que existen. Entonces, como bien decía el congresista al inicio, creemos que es importantísimo utilizar estas herramientas para justamente partir primero de este diagnóstico del problema que se quiere resolver y dentro de un proceso público, transparente, que se pueda consultar con los diferentes sectores de interés que puedan estar involucrados en la problemática, llámese entidades del sector público, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y demás, se puede encontrar a través de un análisis de costo, beneficio, oportunidades, riesgos de cada una de las alternativas que se pudieran presentar para encontrar una solución a este problema que se ha identificado, encontrar la mejor solución, la más costo efectiva, la que al final sea la menos gravosa para el ciudadano, que al final es lo principal, ¿no? Entonces, esas herramientas son indispensables, no tanto por el diseño y el diagnóstico original, sino también por todo el proceso que implica, este proceso de consulta, ¿no? Que no implica solamente prepublicar una norma y esperar comentarios y que pues sea un apartado dentro del dictamen o el análisis bueno, se recibieron comentarios y sin un debido sustento o análisis de cada uno de los comentarios recibidos, porque ahí radica la importancia de justamente de este proceso de consulta, ¿no? De ponderar cada uno de esos comentarios para efectivamente poder construir algo mejor, algo que al final se va a terminar ejecutando, ¿no? Y al final, como paso posterior, que haya toda esta idea de análisis o de ejecución ex post, de verificación ex post, ¿no? No basta con que la norma sea publicada, entre en vigencia, sino que siempre es bueno, y a través de esta oficina poder hacerlo, de monitorear si efectivamente la norma que al final, después de todo este proceso, se aprobó, realmente está cumpliendo con los objetivos o los problemas que le dieron origen, ¿no? Y al final no hay ningún problema que se pueda determinar si es que la norma requiere ser modificada o por último derogada, porque simplemente no cumplió con el objetivo y de repente hay otra instancia u otra alternativa, llámese regulatoria o no, que pueda satisfacer de una mejor manera el problema identificado. Entonces, creo que todo ese combo es muy importante de que se tenga en cuenta y que se pueda ejecutar, ¿no? Y siempre, para terminar, poniendo al ciudadano en el centro, ¿no? de esta política o este análisis regulatorio, ¿no? Eso creo que es indispensable, porque al final, ya sea desde el Congreso o del Ejecutivo, con las normas que ya existen en materia de análisis de impacto regulatorio, al final cada una de las instancias prestan un servicio público. Y lo que tiene que quedar totalmente claro es que al final el objeto de la prestación de ese servicio público es la ciudadanía. Entonces, siempre desde todo punto de vista del inicio, del diagnóstico del problema, durante todo el proceso, la evaluación posterior, siempre se tiene que presentar esta idea de que al final, ¿qué va a ser lo mejor para el ciudadano? No para un sector específico, no para un interés particular, sino para la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que estas herramientas le pueden dar
el sustento o la solidez técnica, la rigurosidad que da la evidencia, el manejo de información y la data para poder encontrar mejores soluciones que al final puedan ser beneficiosos para todos y también para el sector empresarial, obviamente, ¿no? Porque al final, pensando que la inversión privada es el motor de la economía, el principal motor de la economía, definitivamente una normatividad que sea facilitadora del desarrollo de los negocios de empresas de todo tamaño, porque no estoy hablando solamente de gran empresas, sino de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, al final es lo que va a generar que se genere un desarrollo económico que implique mayores puestos de trabajo, mayor recaudación tributaria, que al final pueda ser utilizada para prestar mejores servicios públicos en materia de salud, de educación, etcétera. Es un círculo virtuoso, ¿no? Y todo parte de herramientas de este tipo que han quedado relegadas desde hace un tiempo esta parte y que vemos con mucha satisfacción que otra vez estén ocupando un rol importante dentro del debate público. Jaime, una pequeña repregunta. Has hecho una crítica muy importante con respecto a las consultas. Mencionaste que muchas veces las consultas se solicitan y no necesariamente se toman en cuenta, pero hemos visto acá en el video que para tener un buen análisis costo-beneficio, la parte de entender el problema, los sujetos involucrados, que probablemente esa información en parte deriven de estas consultas que se hacen, son muy importantes. ¿Cómo hacer para que el Congreso y el sector privado puedan cooperar para que cada vez que haya una problemática por resolver, tener una opinión del sector privado, sí, más honesta, más directa? Ese es el gran reto, ¿no? Y de repente lo puedo plantear en dos situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tenemos un ejercicio que viene dándose a nivel del Ejecutivo, con el análisis de impacto regulatorio. Y uno de los grandes retos es cómo poder diseñar un proceso de consulta que realmente sea beneficioso. Y al final va a depender del modelo, ¿no? O de la normatividad que se esté realizando, porque tampoco no es que debe haber un manual específico, concreto para todos, sino que puede ser algo que puede ser flexible dependiendo de la magnitud de la regulación que se está teniendo, ¿no? De nada te va a servir prepublicar una norma y recibir 1000 comentarios diciendo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, cuando de repente puedes hacer una consulta un poco más acotada para unos especialistas, dependiendo de la temática, que sí te va a interesar saber cuál es su posición y que no solamente te van a decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino dar aportes, críticas, que puedan servir de repente más al proceso de regulación. Entonces, yo diría que para empezar no hay que tener como que un esquema fijo, sino una flexibilidad y partir de buenos ejemplos que muchos congresistas tienen actualmente. Es decir, la etapa de análisis de impacto regulatorio no debe ser un proceso formal dentro del proceso de expedición de la norma, ¿no? Ahorita muchas veces vemos en el Ejecutivo, ¿en qué parte está la norma? Ah, no, ahorita está en la parte de análisis de impacto regulatorio. Cuando ese análisis se tiene que hacer desde el origen, desde pensar siquiera entender una propuesta normativa ya redactada. Entonces yo creo que es un muy buen ejercicio por parte de muchos congresistas, entre ellos el congresista Cabero, de crear, por ejemplo, mesas de trabajo iniciales para presentar una problemática concreta, ¿no? Y invitas a personas, digamos, relacionadas con el sector que te puedan, que tengan conocimiento del problema que estás planteando y a ver qué posibles soluciones. Simplemente una primera mesa de discusión donde puedan salir temas, ¿no? Como una lluvia de ideas con respecto a lo que se puede hacer. El resultado de repente puede ser como que no necesitas ninguna regulación y que de repente hay otros mecanismos de repente que tienen que ver con economía conductual u otras cosas por el estilo. De repente, como consecuencia de esto, sale que sí, pues efectivamente hay una normatividad o una regulación que se necesita desarrollar. Y para eso empezarás a convocar a algunos especialistas que también son parte de la problemática, la discusión, para generar mayor evidencia, mayor data, porque al final la clave de este asunto es tener evidencia, no sustentar porque creo que, considero que, sino porque realmente la data y la evidencia te dice que efectivamente esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y te va a dar los resultados de lo mismo que se ha aplicado en otros sitios, ¿no? Entonces, un poco va por ahí el asunto. No, y lo que menciona